tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí con ustedes nuevamente Daniel Rojas Pachas, con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias, sección que retomo luego de un breve stand-by debido a labores editoriales. Quiero retomar la sección comentando la adaptación animada de The Killing Joke o La Broma Asesina, cómic de los años 80, guionizado por Alan Moore y dibujado por Brian Boland. No es la primera vez que comento un cómic en el cual trabaja Brian Boland. En un video anterior hablé de Camelot 3000. En esta oportunidad quiero referirme a esta historia clásica de el murciélago de Gotham City, Batman. Es uno de mis personajes favoritos de los cómics y tiene grandes historias como Año 1, Dark Knight Returns y The Killing Joke también es una historia bastante emblemática, yo creo, a esta altura, debido a que sienta las bases del mito de Batman y de alguna manera es una historia que ha sido revisitada no solo con esta adaptación fílmica animada de DC reciente, que fue estrenada en cines y también distribuida a distintas partes del mundo a través de DVDs, sino que también ha servido de base, ¿cierto?, para historias o adaptaciones como la de Nolan, la trilogía Nolan. Digamos que las bases de lo que sienta The Killing Joke o La Broma Asesina están muy presentes, sobre todo en la segunda entrega de la trilogía de Nolan, en la cual también tenemos como villano protagonista al Joker. Bueno, sin ir más lejos, quiero sentar algunas bases con respecto a lo que es La Broma Asesina y luego referirme de forma breve a lo que es la adaptación animada, que muchas otras personas ya han comentado en la red, pero más bien quiero compartir, ¿cierto?, una opinión bastante personal y sobre todo adentrarme en algunos aspectos que siempre me han interesado de esta relación, ¿cierto?, simbiótica, pero a la vez opuesta que existe entre lo que representa Batman como una fuerza incorruptible, ¿cierto? Justiciera, un vigilante que tiene una ética, digamos, eh, bastante fuerte, bastante clara con respecto a, digamos, la forma en que imparte justicia sobre los criminales. Y por otro lado, esta fuerza desatada, caótica, irrefrenable, irracional, que representa el Joker, ¿cierto? Como su contraparte. Bueno, dentro del podcast de Kevin Smith, Fatman on Batman, eh, Grant Morrison hizo una especie de interpretación de lo que él entendía con respecto al final de la broma asesina y señalaba que la broma asesina terminaba, ¿cierto?, con el estrangulamiento de Batman, poniendo fin, ¿cierto?, a esta relación enfermiza que sostienen estos dos personajes y luego de que Joker cuenta, ¿cierto?, esta broma, Batman de alguna manera abandona la locura y se cumple de algún modo la premisa que durante toda la historia el Joker trata de sostener, ¿cierto? Que un mal día puede enloquecer a cualquiera. Y eso es lo que, digamos, desata el Joker en la historia de la broma asesina. La premisa que construye Alan Moore es bastante antojadiza porque parte, ¿cierto? Como un día cualquiera dentro de, digamos, los recorridos que hace Batman enfrentando a criminales en Gotham City y en esta oportunidad se dirige al asilo de Arkham, que es donde están encerrados los peores criminales, digamos, que enfrenta el encapuchado y busca, ¿cierto?, una entrevista con el Joker, al cual de alguna manera le recita una especie de monólogo que parece que tuviera aprendido de siempre, en el cual le dice, bueno, en algún momento quizá yo te mate, quizá tú me mates, he estado pensando mucho en esto últimamente, y luego descubre que en realidad la persona con la cual se está entrevistando no es el Joker, sino es un criminal, una persona cualquiera que de alguna manera fue suplantada por el Joker y este está suelto. Entonces ahí empieza la carrera, la búsqueda por encontrar al Joker y la historia principal, para los que no la han leído y para los que la han leído y quizá no la recuerdan o bueno, para refrescarles un poco la memoria, va intercalando un posible origen del Joker, ¿cierto? Como Capucha Roja, nombre que luego adoptará otro personaje del universo de Batman. Pero bueno, esta historia explica un poco el origen del Joker como un cómico frustrado que está lleno de deudas, ¿cierto? Tiene una mujer a punto de tener a su hijo y se involucra, ¿cierto?, con unos mafiosos que lo obligan a vestir el traje de capucha roja y realizar un golpe criminal. Bueno,
Este golpe criminal termina obviamente en el fatídico accidente que convierte, ¿cierto?, a este comediante NN, del cual no tenemos ningún dato, finalmente en el Joker. Y todo por un absurdo, ya que previo al atraco, ¿cierto?, que habían planificado y que, digamos, este comediante pensaba que de alguna manera lo iba a sacar de la miseria, la mujer del supuesto Joker muere, ¿cierto?, en un accidente doméstico, lo cual lleva a toda esta, digamos, serie de eventos trágicos a ser motivados por un sinsentido. Entonces, digamos que esta historia en paralelo, de alguna manera, también guarda relación con la premisa que Alan Moore nos quiere presentar, ¿cierto? Que un día cualquiera, un fatídico día que desarrolle, ¿cierto? O que encadene una serie de eventos trágicos y absurdos, pueden finalmente llevarnos a la locura. Otro elemento clave es el tema de la memoria, ¿cierto? Alan Moore, lo hemos visto en Watchmen, lo hemos visto en otras historias, siempre trabaja mucho con los discursos cruzados, ¿cierto? Postales, fotografías, archivos periodísticos, grabaciones, declaraciones, entrevistas, y todo esto de alguna manera, así como en Watchmen, cuando vemos, digamos, las biografías no autorizadas, los álbumes de fotos, los reportes médicos y psicológicos, van de alguna manera alimentando, ¿cierto? O completando los espacios en blanco de la historia principal. Acá eso también pasa, vemos los recortes de Gordon con respecto al primer enfrentamiento entre el Joker y Batman, y una especie de memorabilia que incluso en una fotografía que Batman en un momento tira sobre la mesa, vemos a Batiduende, vemos a todos estos personajes que de alguna manera han acompañado al encapuchado y que de algún modo también representan probablemente la parte más sensible de Batman y que muchas veces es aprovechada por los villanos como un punto débil. Y bueno, es ese el caso que vemos, ¿cierto?, graficado en esta historia, cuando el Joker elige como blanco para su golpe dentro de la broma asesina al comisionado Gordon y a su hija Bárbara. En esta historia, el Joker deja inválida a Bárbara. Esto repercutirá, ¿cierto?, a lo largo de lo que será luego el futuro de este personaje, ya que a partir de esto se convierte en Oráculo, una vigilante que más bien es una experta hacker y en medios que acompaña, ¿cierto?, a los otros encapuchados como Nightwing o Batman o Robin, ¿cierto?, entregando información desde, ¿cierto?, un servidor. Y bueno, el golpe definitivo en torno a esta historia es sobre el comisionado Gordon, al cual secuestra y al cual, digamos, expone a un viaje por un tren dentro de un juego mecánico, como una especie de casa del terror en la cual le exhibe, ¿cierto?, una serie de fotos bastante humillantes y dolorosas con respecto a Bárbara, luego de haber sido, ¿cierto?, agredida y dejada inválida por un disparo que le atraviesa la columna. Entonces, digamos que lo que busca el Joker es quebrar al comisionado Gordon, que luego de Batman probablemente Gotham City es el otro personaje que sostiene esta ética incorruptible, digamos, esta mirada con respecto a la justicia inquebrantable. Entonces, digamos que esa es en el fondo la tesis del Joker, que todo finalmente te va a conducir a un camino a la locura. Por eso digo que es antojadiza la historia, ya que parte en un punto cualquiera, de un día cualquiera, y de algún modo lo que se trata nada más es probar esta premisa y ver, digamos, cómo puede sostenerla frente a Batman y demostrar que, digamos, toda su cruzada ha sido un error. Y cómo se resuelve también con un final bastante antojadizo, que es el que le señalé, trata de explicar Grant Morrison, o al menos Grant Morrison comenta, ¿cierto?, en este podcast con Kevin Smith, cuando luego de un enfrentamiento en donde se baten a un duelo mortal con distintas armas, cortopunzantes, ácidos, golpes, dentro del parque de diversiones, finalmente, a la par que están enfrentándose, nuevamente Batman repite, ¿cierto?, este monólogo que de alguna manera puede decirse es, digamos, lo que atormenta al hombre murciélago, saber que finalmente él quizá también comparte un grado de esta locura y que en algún punto esto va a terminar aniquilándolo a él o aniquilando a algunos de sus enemigos. Y bueno, termina bajo la lluvia con este último chiste que le cuenta el Joker, un chiste que de alguna manera también yo creo que revela mucho de esta dicotomía, de esta simbiosis, pero a la vez relación enfermiza que tienen Batman y el Joker, y poder entenderse que cuando la historia, digamos, se va a negro, previo al enfoque de unas, digamos,
luces de policías que están llegando, sirenas que se escuchan de fondo, eh, agua que, digamos, queda en posada y se ven las sombras, simplemente las siluetas de ellos. Vemos cómo ambos empiezan a reírse de forma demencial y nos deja un final abierto, ¿cierto? Magistral, totalmente digamos, puesto sobre la mesa para que el lector lo interprete, y en el cual, claro, Grant Morrison hace la lectura de que en ese punto ya, digamos, la cordura de ambos personajes se quiebra y termina, ¿cierto?, con el asesinato del Joker. Por otro lado, uno puede simplemente decir que esa es la broma asesina, en el fondo es un ciclo, ¿cierto?, una especie de bucle que se va a seguir repitiendo constantemente, en el cual el Joker va cada vez ir cometiendo crímenes más terribles y Batman siendo puesta a prueba, lo cual de alguna manera también está en la trilogía de Nolan, cuando sabemos que el Joker no es como los otros criminales, simplemente quiere ver el mundo arder. Esa es, digamos, la psicología de este personaje, ¿cierto? Eh, Eso es lo que marca, digamos, los rasgos sociópatas del Joker. Eh, y por otro lado tenemos, ¿cierto?, a Batman y el Joker mismo en la versión muy bien interpretada por Heath Ledger, le confiesa a Batman, ¿cierto? Es muy entretenido porque yo nunca voy a parar de hacer daño a otros y tú nunca vas a parar de detenerme. O sea, ahí, ¿cierto? La broma, la asesina, ¿cierto? Un poco, digamos que esa es también la tentativa de Alan Moore, ¿cierto? De buscar personajes excepcionales, sean de alguna manera asesinos, personajes ficticios, como lo hacen From Hell o luego en la Liga de los Hombres Extraordinarios, que es una especie de reinterpretación con personajes literarios de lo que es una Liga de la Justicia, o lo que hacen Watchmen, ¿cierto? Al tomar estos personajes con poderes como el Doctor Manhattan y los otros vigilantes y de alguna manera, ¿cierto?, mostrar cómo la locura, la avaricia, ¿cierto?, el placer, la sedición, la locura, los actos propios de un psicópata están presentes también en personajes extraordinarios, ¿cierto? Y que de alguna manera explota estos rasgos humanos. Creo que eso es lo grandioso de esta historia. Lo abierta que es, lo antojadiza, lo errática que también es la historia, tanto como la relación que tienen estos dos personajes. Ahora, yéndonos ya de plano a lo que yo quería comentar, ¿cierto? Que es la adaptación animada y digamos, ¿cuál es su error, a mi parecer? Bueno, el error primero es tratar de complacer un público, ir contra esta historia, ir contra la naturaleza, como les digo, antojadiza, errática, abierta, que tiene muchas interpretaciones de esta historia y tratar de anclarla, ¿cierto?, a una sola lectura, que es principalmente vincularla a un drama o año uno de Batichica. ¿Por qué? Porque la historia, digamos, adaptada de La broma asesina simplemente ocupa media hora dentro de esta versión animada fílmica. Y si esto iba a ser llevado al cine o entregado, digamos, o distribuido a través de DVDs para un público, es una versión muy corta, no pasa más allá de ser un capítulo de lo que fue la serie animada de Bruce Timm. Además, bueno, se vendió como obviamente una animación que iba a tener, digamos, una calificación, ¿cierto?, para el espectador que le permitía exponer la violencia que tiene el cómic. Y por otro lado, también tenía las voces originales de la serie animada digamos, de Bruce Timm, que muchos vimos en su momento. Entonces, tenía muchos ganchos comerciales y creo que se esperaba mucho con esta apuesta y por lo mismo se alargó y se hizo, digamos, un montaje con tres tiempos, ¿cierto? El primero, que quizás es el que marca el tono de toda la historia, es esta especie de año uno de Batichica en la cual vemos, ¿cierto?, al personaje de Bárbara Gordon llevada al límite por un caso en el cual enfrenta a un mafioso joven, también sociópata, que se obsesiona con ella, tanto con su rol como vigilante, como digamos, con fetiches, o sea, tiene una obsesión sexual también con Batichica y la lleva al límite a través del crimen, ¿cierto? A través de los crímenes que va cometiendo, a través de los asesinatos que comete este joven mafioso. Batichica lo vuelve algo personal y finalmente vemos también una confrontación entre ella como pupilo de Batman. Y hay una escena que muchos han considerado polémica en la cual vemos, ¿cierto?, una relación sexual entre Batman y Batichica, lo cual cae en muchos clichés y, digamos, de alguna manera, como digo, termina condicionando esto porque luego el segundo acto, que es la broma asesina per se, ¿cierto? La broma asesina tal cual la conocemos,
termina, ¿cierto?, centrándose mucho en el tema de Bárbara Gordon y el hecho que queda inválida. Entonces la interpretación final de la confrontación y las motivaciones de Batman ya no son, digamos, el clásico enfrentamiento y esta, digamos, lucha de grandes fuerzas contrapuestas como son el Joker y él, sino que más bien se vuelve una especie de venganza o de alguna manera un ajuste de cuentas que tiene que solucionar Batman para, digamos, restablecer la normalidad y también de alguna manera reordenar lo que va a ser el futuro de Batichica y la situación del comisionado Gordon, ¿cierto? De algún modo se vuelve algo más personal y menos trascendente que lo que entrega la historia original de Alan Moore. Creo que por este tipo de adaptaciones las que generalmente Alan Moore termina siempre de alguna manera siendo un gran detractor digamos, las versiones fílmicas o animadas de sus historias. Lo hemos visto en From Hell, V de Vendetta, cierto Watchmen. Siempre, digamos, da un paso al lado y dice, bueno, esto no me interesa. Y son finalmente los dibujantes como Brian Boland o Dave Gibbons los que terminan haciéndose cargo de alguna manera de acompañar estas adaptaciones. Y bueno, esta, aunque es un spoiler, ¿cierto? Tiene un tercer acto en el cual, como escena post-crédito, vemos ya a Batichica o, digamos, a Oráculo, ¿cierto? Vemos a Bárbara Gordon readaptada a su vida, conversando por celular con el comisionado Gordon, dando cuenta de que pudo superar este trauma y que a partir de esto va a ser Oráculo. Entonces, de algún modo siento que DC, digamos, en su área de animación, lo que hizo fue darle un caos a esta historia para el espectador que no está acostumbrado, digamos, a historias abiertas, a historias polifónicas, a historias que se ramifican más allá de lo que te entrega, simplemente lo que ves o lo que lees, sino que el trabajo queda para ti como lector, como intérprete. Entonces, DC le entrega, ¿cierto?, una especie de cuerda que termina siendo, yo creo, casi como una horca para esta historia, porque nos encausa esto con una especie de año uno de Batichica, luego le da un sentido ya, digamos, determinista, un sentido o una interpretación más lineal a lo que es la historia clásica de la broma asesina, al adaptarla de esta manera con un primer tiempo, digamos, con un primer capítulo previo y luego con un cierre, con una especie de epílogo en el cual vemos ya a Batichica bien para que, digamos, el espectador diga, bueno, pobre heroína, ¿cierto?, que conocí en mi infancia, o pobre heroína que comparte escena con Batman, no es tan traumático, ¿cierto?, se readaptó. Ahora es, digamos, una persona que ayuda a la justicia desde otro ángulo. Entonces, creo que ese es el gran error y digamos que es el gran error que está cometiendo, yo creo, DC con su área fílmica, porque también lo vemos en Batman vs. Superman, que es de todos modos una especie de adaptación de Dark Knight Returns. O sea, en el fondo es subestimar al lector, subestimar al espectador, subestimar a las personas que de alguna manera han crecido con estas historias o disfrutan de ellas y finalmente ven interpretaciones simplistas, ¿cierto? Y que de alguna manera están predeterminadas hacia una lectura, digamos, ya más simple o podríamos decir cómoda, ¿cierto? Una lectura ya que finalmente no va a incomodar o no va a exigir al lector un poco más de trabajo. Entonces creo que ese subestimar al lector es finalmente lo que termina pasándole la cuenta a una adaptación que pudo ser mucho mejor. Además de que en el apartado técnico, más allá de tener las voces de Mark Hamill y Kevin Conroy, digamos, la animación se ve bastante deslavada, bastante desprolija, no así como otras, como la Dark Knight Returns o la misma serie animada de Batman que tiene episodios que son excelentes. Bueno, eso como para ir cerrando, ¿cierto? Agradecerle a ustedes como espectadores, el que se suscriban al canal y compartan los videos y invitarlos, ¿cierto?, a ver una nueva versión de esta sección que tengo, libros y otras interferencias. Y muchas gracias por escucharme y hasta la próxima y nos vemos con otro video.